Romanos capítulo 8, el verso número 28. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, verso número 28. Damos lectura 2 veces y también después oramos. Dice así: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Una vez más. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas los ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque en esta hora nos has de permitir alimentarnos con el pan de tu palabra. Te pedimos que la unción de tu Espíritu Santo sea fresca sobre nosotros y sea tu Espíritu el que nos guíe a toda verdad y toda justicia. Señor, yo abriré mis labios, pero tú pon la palabra. Señor, yo expondré tu palabra, pero tu Espíritu Santo haga la aplicación de ella en cada corazón. Creyendo conforme a tus promesas que te has de manifestar, gracias te damos por Cristo Jesús. Amén. Ocupen sus lugares en el nombre del Señor. Hermanos, hemos llegado a decir con toda certeza que para el cristiano no existe la mala suerte, no existe la casualidad ni la coincidencia. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos ha bendecido. Aún en medio de luchas y de adversidades, podemos decir como este texto, todo nos ha ayudado para bien. Así es. Bendito sea el Señor. Vamos a analizar este texto de su final a su principio. Y dirán ustedes, ay, que eso no será malo, estudiar un texto al revés, de su final a su principio. No, es para que sepamos del por qué dice lo que está escrito al final, ¿verdad? Es como, por ejemplo, estamos aquí en la colonia tecnológico. ¿La calle cuál es? ¿Qué calle es? Bueno, James Watt. Ok, entonces antes de estar aquí estábamos cada uno de nosotros en otro lugar, y antes de estar en ese otro lugar ya estábamos en un lugar todavía más anterior. Entonces, si preguntamos cómo es que estamos aquí, tendríamos que ir explicando de dónde a dónde nos fuimos trasladando. Entonces, para que entendamos por qué todo a los cristianos les ayuda para bien, estudiamos o analizamos este texto de la siguiente manera. Si tienen cerrada su Biblia, vuelvan a abrir. Ahí en Romanos 8:28 dice: conforme al propósito son llamados. Amén. Aquí ya encontramos algo importante, hermoso y glorioso. Son llamados. Demos gloria a Dios, hermanos. Nosotros hemos sido llamados por Dios. Él nos ha convocado, Él nos ha atraído. Y si Él nos hace un llamado, como dice acá, es porque Él tiene un propósito. Bendito sea Dios. Cuando alguien va a elaborar un pastel, pues compra la harina, compra la leche, compra los blanquillos, ¿verdad? Prepara el horno y todo lo demás necesario. Todo lo hace con un propósito. No creo que nadie que va a la tienda, ¿verdad?, y dice: deme 1 kilo de azúcar, y deme unos blanquillos, y deme 1 kilo de harina, ¿verdad? Y si alguien de casualidad le pregunta: oiga, ¿y para qué va a comprar todo eso? La persona no va a decir: se me ocurrió, se me antojó comprar eso. No, si va a comprar toda esa combinación de ingredientes es porque ya tiene un propósito. Y el propósito es hacer un pastel. Amén. Entonces,
Dios nos ha llamado, hermanos, con un propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Cada cosa que pasa en nuestras vidas, sea buena o sea mala, cada situación difícil o situación adversa, Dios nos ha llamado con un propósito. Y si Dios permite algunas situaciones, es porque Él tiene un plan. El Señor Jesús no nos ha llamado para decir, te llamo, a ver, quién sabe para qué. Para que ocupes un lugar en la iglesia, para que haya más pueblo mío. No, Él tiene un propósito bien definido. Entonces, hermanos, todo lo que pase en nuestras vidas, creamos que hay un propósito. A veces desconocemos ese propósito, pero Dios no lo desconoce. Es más, Él lo diseñó. Bendito sea Dios. Dice además, todas las cosas ayudan a bien. ¿Verdad? Todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que son llamados y tenemos un propósito. Dios tiene un propósito para nosotros. Todo ayuda a bien. A ver, quisiera que me mencionaran algunas necesidades, problemas o luchas. ¿De qué manera nos puede ayudar? Por ejemplo, una enfermedad. Porque ahí dice, ¿no?, que todo nos ayuda bien. Tal pareciera humanamente que una enfermedad no nos ayuda para bien, sino para mal. Bueno, pero entonces, ¿cómo podemos explicar este texto? Porque dice que todo ayuda para bien. Para que le busquemos más. Para que le busquemos más. Para que tengamos más fe. Para que tengamos y ejercitemos nuestra fe. Para que Dios sea glorificado. Así es, amén. Al realizarse un milagro. Así es. A veces también para que nos quebrantemos, para que nos humillemos, para que nos arrepintamos, ¿verdad? Y a veces Dios permite algunas luchas, y en este caso estamos hablando específicamente de las enfermedades. A veces Dios permite, no que quiera, pero Dios permite que pasemos por alguna enfermedad, para que el día de mañana, después de haber sido sanados, podamos decirle a la persona que tiene gripa, Dios te puede sanar, porque yo también tenía gripa, pero Él me sanó. Y a veces quizás enfermedades más duras, más difíciles, y son los testimonios grandes del poder de Dios, de los cuales hemos escuchado que personas que tenían cáncer, personas que tenían leucemia, personas que tenían tuberculosis, personas que tenían diabetes, personas que tenían dolor o un problema en sus huesos, en fin, todo tipo de enfermedades, todo ayuda bien. Ahora, si alguien está pasando por un momento de pobreza, ¿eso de qué nos va a ayudar? Hermana Ana, ¿cómo nos puede ayudar un momento, una temporada de pobreza? Está difícil, ¿verdad? Aprender a confiar en Dios que nos va a dar lo que necesitamos. Para aprender a confiar en Dios, para creer varios textos de la Biblia, por ejemplo, la oración modelo del Padre Nuestro que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que Dios suplirá todo lo que nos hace falta, ¿verdad? Para depender directamente de Dios, porque a veces pensamos que nuestra vida depende única y exclusivamente de nuestro trabajo, de nuestro negocio, de nuestro dinero, de nuestras familiares, de las personas que nos apoyan. Pero hay ocasiones, hermanos, en que Dios permite alguna temporada de pobreza, de escasez, de desabasto, para darnos cuenta que no es el negocio, que no son nuestras fuerzas, que no es el trabajo, ni aún el dinero, porque no lo tenemos, lo que puede hacernos subsistir, sino la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea Dios. ¿Sabían ustedes, hermanos, que principalmente en varios países industrializados, a través de la historia de la humanidad, fue el hambre, fue la pobreza, fue la escasez, lo que orilló a algunas personas a hacer unos inventos, ¿verdad? A desarrollar algunas tecnologías, a desarrollar algunos productos para poder salir adelante. ¿Y qué pasa?
que si no hubieran pasado por ese problema de pobreza o de escasez, no tendríamos los inventos y los avances tecnológicos que tenemos hoy. Así es. ¿Amén? Bueno, a ver, un problema familiar, ¿a poco eso nos ayuda para bien? Bueno, la Biblia dice que sí. Humanamente el mundo diría que no, que eso no nos ayuda, que eso nos perjudica, que eso nos deprime, que eso nos aflige. No, es para orar más. Es para orar más. Y es para que se cumpla también la escritura que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es para que nos preocupemos por nuestros familiares y oremos para que aquellos que no son salvos busquen a Dios. Bendito sea el Señor. Cuando tenemos problemas familiares, pues a veces entra la desesperación, entra la angustia. Pero también, si pedimos al Señor, entra la intervención divina y las promesas de Dios se cumplen. Bendito sea Dios para siempre. Bueno, ¿y usted cree que un ataque del maligno puede ayudar para bien? Sí. Esto es difícil de comprender, Pero sí. porque generalmente hemos dicho y hemos predicado que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Es decir, que lo que haga el diablo no nos trae ningún beneficio. Viéndolo desde el punto de vista material y humano, así es. El diablo nunca nos va a traer un beneficio. Pero si nosotros confiamos y creemos en el poder de Dios, aún lo que el diablo haga, Dios a la larga y a la postre lo convertirá en un beneficio. Fíjese que Dios es capaz de transformar y cambiar las maldiciones en bendiciones. Así es, amén, gloria a Dios. No sé si aquí les conté un testimonio de una persona que vivía en la República Dominicana, y pues tanto en ese país como en Haití hay mucha brujería y hechicería. Se dice que esa persona estaba pasando por una época de hambre, de escasez, era un cristiano, y siempre se ponía a cantar y orar, y resulta que en la otra pared, es decir, de donde estaba el vecino, había un brujo. Y ese brujo se molestaba mucho cuando escuchaba que el cristiano oraba y le cantaba a Dios. Pero entonces este brujo fue a un brujo mayor para decirle que le preparara un hechizo, algo que pudiera destruir a esa persona. Y entonces este cristiano estaba pasando por una situación muy difícil, hasta de hambre. Y le empezó a decir al Señor: Señor, mándame comida, Señor, suple mi necesidad. Mis hijos están doliéndoles el estómago de tanta hambre. Y gritaba en su oración. Y el brujo, el aprendiz, pues ya estaba bien enojado y desesperado. Va con el brujo mayor y le dice: ya me tienes preparado el embrujo, el hechizo, lo que para el cristiano. Sí, aquí está. Dice, nada más que le pidió el nombre del cristiano y le tatuaron a una gallina gorda, ¿verdad? Casi como guajolote, le tatuaron el nombre del cristiano. Y entonces regresa el brujo aprendiz, y cuando está orando y clamando a Dios, el cristiano le avienta la gallina al que estaba orando, y dice el cristiano, dice: gracias, Señor, que me contestaste y hasta con mi nombre me la mandaste. Alabado sea Dios. Amén. Todo ayuda bien a los que a Dios aman. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, hermanos, acuérdese de Job. No le mandó una sarna maligna, no destruyó a sus hijos, sus sembradíos, y le robaron sus camellos. ¿Y para qué le sirvió a Job eso? Para después recibir una mayor bendición. Dice la Biblia que Dios multiplicó al doble las cosas que eran de Job. Bendito sea Dios. Dios tiene poder, hermanos. Bendito sea Cristo. No sé si también ya les conté otra anécdota, que en una ocasión, en una vecindad, vivía un cristiano, pero también había una persona que era alcohólica y que tenía mucho coraje contra el cristiano. Y todas las veces que llegaba en las noches borracho, llegaba a patear la puerta del cristiano y hasta le rompía en ocasiones los vidrios y le decía un montón de leperadas. El cristiano pues ya estaba
un poco humanamente desesperado de esa situación. Pero él se puso a orar, se puso a clamar a Dios. ¿Y qué creen que pasó? Llegó el borracho, llegó otra vez, pateó la puerta hasta que se cansó, la abolló, rompió los vidrios, y de repente que se abre la puerta y que le ponen un trancazo en la boca y lo tiraron. Y él se levanta y dice: ay, hasta la borrachera se le quitó. Pensó dentro de sí: pues que no es cristiano, porque salió así y me golpeó. Sucede que se equivocó de puerta. Dios vengo. Sucede que se equivocó de puerta, hermanos, y pues recibió su merecido. Uno no desea esas cosas para las personas, ¿verdad? Pero Dios pelea por nosotros. Él dice en su palabra: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Si el diablo quiere hacernos daños, Dios nos defenderá. Y aún esos dardos de fuego que Él manda, a lo mejor nos van a servir para prender el sartén y la comida. Gloria a Dios. Demos gloria al nombre del Señor. Cristo vive, hermanos. Gloria a su santo nombre. Señor, aleluya. ¿Cuántas ocasiones estamos quizás sin deseos de orar, sin deseos de ayunar? Y porque, pues a lo mejor porque todo está bien, todo marcha bien, no hay problemas, no hay necesidades. Y decimos: bueno, sí voy a orar, pero poquito. Y ayunar, pues hay de vez en cuando. Pero ¿qué tal cuando tenemos un ataque del maligno? Y leemos en la Biblia que dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Y decimos: ahora sí, voy a orar, voy a ayunar. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese que cuando el cristiano toma esa actitud de que todo ayuda bien a los que buscan y aman al Señor, el diablo en ocasiones ya la tiene que pensar para atacar a un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano dice: bueno, a este le pego y se pone a orar, a este lo ataco y se pone a ayunar, a este le hago la vida pesada y causo problemas en su vida y se hace más fuerte espiritualmente. Tanto que llega el momento, hermanos, que se cumple en nosotros la escritura que dice: a los que creyeren seguirán estas señales, dice el Señor Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Amén. El enemigo ataca, ruge, anda cual un rugiente buscando a quien devorar, pero el verdadero cristiano dice que si me someto a Dios y resisto al diablo, Él huirá de nosotros. Amén. Lo echaremos a correr, hermanos, si nos sometemos a Dios, si resistimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vive, aleluya. Amén. Todo ayuda bien a los que a Dios aman. Los problemas, la escasez, el hambre, la pandemia nos podrá ayudar para bien, hermanos. ¿Sí? Sí, amén. Bueno, esto hasta en el mundo, hermanos, ha ayudado para bien. ¿Por qué? Porque hay menos smog. Ayuda para bien porque los núcleos familiares se habían desintegrado. Bueno, todavía algunos hogares están desintegrados, pero ahora las familias están juntas. Y los que son cristianos, hasta tienen el beneficio de hacer un cultito con su familia. ¿Sí o no? Y a lo mejor hay poco dinero, pues hasta eso ayuda bien. Porque decimos: ya no vamos a hacer 3 comidas al día, nada más 2. Y vamos a ofrecer ayuno al Señor. Por eso el apóstol Pablo decía: por lo tanto me gloriaré en afrentas, en persecuciones, en aflicciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque el Señor ha dicho: bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi potencia se perfecciona. Todo, hermanos, todo ayuda bien a los que a Dios aman. No nos dejemos engañar por el enemigo, no nos dejemos engañar por Satanás. Él dirá: ahora sí vas a fracasar, este problema te va a destruir, esta situación difícil te va a desanimar. Pues eso es lo que dice el diablo mentiroso. Pero más bien, como cristianos, ese problema nos va a hacer creer más en Dios. Ese problema nos va a hacer que oremos más. Ese problema nos va a enseñar a confiar más en el Señor. Ese problema y necesidad nos va a enseñar a apoyarnos en el Dios Todopoderoso. Ese problema nos va a demostrar que somos pequeños, pero que podemos confiar en un Dios grande. Ese problema y
esa lucha y ataque del diablo nos puede hacer entender que nuestras armas no serán carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Gloria a Dios para siempre. Cristo vive, bendito sea el Señor. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Un ejemplo más, un ejemplo y es bíblico. ¿De qué sirvió para bien al pueblo de Israel que entre los filisteos hubiera un gigante que constantemente los estuviera amenazando? ¿De qué sirvió para bien? Pues diremos, no, pues eso no sirve para bien, sirve para destrucción. Bueno, pero como Dios tiene un plan y un propósito, acuérdense que nadie quería enfrentar a ese gigante. Pero Dios ya desde antes había escogido a David y lo había ungido para ser rey. Amén. Y entonces ese gigante sirvió para que el nombre de Jehová de los ejércitos fuera glorificado. Gloria a Jesucristo. Ese gigante sirvió para demostrar que no es con espada ni con fuerza ni con ejército, mas con el Espíritu de Jehová. Alabado sea el Señor, aleluya. Ese reto del gigante sirvió para que después quedara humillado el pueblo filisteo, y al vencer el muchacho David a ese gigante, dice la Escritura que todos los filisteos se llenaron de temor, de terror, de pánico y de espanto cuando vieron caer a ese gigante por obra poderosa de Dios. Dice que los filisteos huyeron. Pero entonces ahí los israelitas los corretearon, los alcanzaron y los acabaron. Alabado sea el Señor. Demos gloria a Dios. Ahora, no, tampoco le vamos a pedir al Señor, Señor, mándame un problema para que tu nombre sea glorificado. Mándame una enfermedad para que después testifique que tu poder es grande. No, los problemas, las luchas y enfermedades vienen solitos. Pero si ya vinieron los problemas, si ya están encima las dificultades, entonces creamos en el Dios vivo, fuerte y poderoso. Creamos que no estamos solos, que Jehová de los ejércitos está con nosotros, cual poderoso gigante. Creamos que Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de justicia. Creamos que de esa lucha hay victoria, que de ese ataque hay victoria y hay glorificación para Cristo nuestro Salvador. Bendito sea Dios. Cristo vive, aleluya. Y dice al principio del verso 28, y sabemos que a los que a Dios aman. Amén. Entonces, hermanos, somos llamados con un propósito. Todo nos ayuda a bien. Pero la clave más importante, ¿a quiénes? A los que aman a Dios. Esa es la grande diferencia. Esa es la grande diferencia. Dos personas pueden quizás enfermar. Y vamos a poner como ejemplo este caso tan delicado del coronavirus. Uno es pagano y el otro es cristiano. Dice uno, pero ¿cómo es posible? Al cristiano también le pasó lo mismo que al pagano. Sí, así dice la Biblia, que un mismo suceso acontece al justo como al necio. Pero el pagano se va a desesperar. El pagano se va a quebrantar, va a desmayar, se va a afligir. Sí, tal vez los médicos lo puedan sanar, pero si no lo sanan, el pagano va a morir en sus delitos y pecados y va a arder en el fuego eterno en el infierno. En cambio, el cristiano, si lamentablemente llegara a ser contagiado, ese cristiano va a confiar en el Dios vivo y todopoderoso. Va a creer en las promesas divinas. Si es necesario, sí, lo van a llevar al médico y tiene que tomar ciertos tratamientos. Pero ese tiempo, hermano, si ya está fijada su fecha de partida, este tiempo le servirá para arrepentirse, para ponerse a cuentas con Dios, para reconciliarse con Dios y con sus semejantes y estar preparado para que cuando Cristo lo llame a su presencia, Él pueda decir, sorbida es la muerte en victoria. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendito sea Dios. Y si llegase el momento, dice el mundo fatal, de que Él muriera,
eso le ayudará para bien al verdadero cristiano. Gloria a Cristo. Aleluya. Porque para ese cristiano acabarán las penas, acabarán las lágrimas, acabarán los problemas, aún la misma enfermedad se quedará sobre esta tierra. Él irá al reino de los cielos a gozarse con su rey. Él irá al reino de los cielos a cantar un cántico nuevo. Ese canto que ahora nosotros cantamos sobre la tierra, allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Nada más lo cantamos, pero el que muere en Cristo lo goza, lo disfruta, lo presencia. Bendito sea Dios. Demos gloria a Dios, hermanos. Es decir, que aún hasta la muerte es una bendición para el cristiano. Así es, aleluya. Demos gloria a Dios, hermanos. Pues echemos mano de esta promesa. Si tú estás pasando por un problema, por una lucha, por una necesidad, por una enfermedad, por algo que estás sufriendo, creámoslo, hermanos. Detrás de ese problema hay una solución. Detrás de esa lucha hay una victoria. Detrás de ese ataque del maligno hay una grande bendición que Dios nos dará. Todo es cuestión de creer y amar al Señor. Amemos al Señor, hermanos. Amemos al Señor más que a nuestra propia vida, más que a nuestro trabajo, más que a nuestro dinero, más que a nuestro negocio, más que a nuestros familiares, más que a las cosas de este mundo. Amemos al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, ya que este es el primer y más grande mandamiento. Y es hermoso amar al Señor, ¿sí o no? Ponte de pie, hermano. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, levantando una mano, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Oramos dando gracias a Dios por la palabra con nuestra hermana Patti. Poderoso Dios que estás Bendito Dios. Gracias, Gloria a tu nombre. Señor, por esta preciosa palabra. Gracias, Señor. Ciertamente, Señor, cuando creemos en ti, estamos en ti, Muchas Señor. gracias. Todas las cosas nos ayudan para Amén. ti. No importa cuáles Conforme sean a las tus promesas. circunstancias, Señor. Tú siempre tienes Bendecido un sea tu propósito nombre. para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros somos, Señor, Gracias, buscamos Señor. tu rostro, Señor. Somos llamados, Señor, porque somos pueblo tuyo, Estamos en Padre. tus manos. Estamos en tus manos, cubiertos con tu sangre Fortalece preciosa. nuestras Y todas las adversidades que nos rodean, que lleguen a Danos, tocar Señor. nuestra vida, Señor, traen una grande bendición. Por Serán para la Jesucristo, nuestro fortaleza de Salvador. nuestra vida, Padre, y todo nos acercará más a ti, Muchas Señor gracias, Jesucristo, y siempre reconoceremos que tú eres Dios. Amén. Y sin ti nada podemos hacer, Señor. Muchas gracias te doy Gracias. por esta palabra, En el Señor. nombre de Bendícenos Jesús. y Amén. que esta palabra, Señor, la pongamos en práctica Sí, Padre. en nuestra vida. En medio de las circunstancias difíciles, digamos, tú estás con nosotros, tú estás conmigo, no nos dejarás, y todo esto pasará y traerá una grande bendición. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.